Bueno, para empezar, hay que saber que cuando un cuerpo va en línea recta, solo hay dos tipos de movimientos: el MRU, movimiento rectilíneo uniforme, y el MRUA, movimiento rectilíneo uniforme acelerado. El MRU es un movimiento en línea recta que siempre tiene la velocidad, o sea que la velocidad nunca va a cambiar, ya que este movimiento lo caracteriza que no tiene aceleración, que la aceleración es cero. Otra característica de este movimiento es que el cuerpo recorre espacios iguales en tiempos iguales. O sea que esto quiere decir que la velocidad con la que se desplaza el cuerpo es constante. En el MRUA, el movimiento rectilíneo uniforme acelerado también es un movimiento en línea recta, pero en este movimiento la velocidad con la que se mueve el cuerpo cambia. Y entonces ahí entra un nuevo concepto que sería la aceleración. La aceleración se podría definir como el cambio de velocidad a medida que cambia el tiempo, o sea, como la siguiente fórmula. Una de las características de este movimiento es que la velocidad varía de manera uniforme. Entonces por eso decimos que la aceleración es constante. Otra de las características de este movimiento es que la distancia recorrida siempre va a ser proporcional al tiempo al cuadrado, o sea que siempre vamos a tener resultados como aceleración es igual a metros por segundo al cuadrado o kilómetros por hora al cuadrado, etcétera. Bueno, ya con esto podemos hablar de más conceptos. Por ejemplo, siempre nos vamos a pegar al sistema internacional de unidades, o sea que siempre la distancia la vamos a dar en metros y el tiempo en segundos. Otra cosa es que el desplazamiento lo podemos definir como la delta de x, o sea que esto sería igual a la distancia final menos la distancia inicial. Y así es como se definiría el desplazamiento. Y sabiendo esto, sabemos que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, pero la velocidad se puede definir como el cambio de posición a medida que cambia el tiempo, como en la siguiente fórmula que dice que la velocidad es igual a la distancia final menos la distancia inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Y esta sería nuestra primera fórmula. Y de esta misma fórmula, despejando la distancia, nos quedaría que la distancia final menos la distancia inicial sería igual a la velocidad por el tiempo final menos el tiempo inicial. Y aquí nos daría nuestra segunda fórmula del movimiento MRU. Pero si el tiempo inicial es cero, entonces despejando la distancia final nos quedaría que la distancia final es igual a la distancia inicial más la velocidad por el tiempo. Y aquí estarían nuestras tres fórmulas del movimiento MRU. Bueno, ya sabiendo esto del movimiento MRU, en el movimiento MRUA, la aceleración la podemos definir como el cambio de velocidad a medida que cambia el tiempo. O sea que la fórmula sería: la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Y despejando esta fórmula podemos deducir nuestra siguiente fórmula, que sería aceleración por el tiempo final menos el tiempo inicial, que sería igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Y si de esta fórmula el tiempo inicial es igual a cero, despejando nos daría que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Esta sería nuestra tercera fórmula. Ya para sacar nuestra segunda fórmula, podemos decir que sabemos que la velocidad es igual a la delta de x sobre el tiempo. Entonces la velocidad se puede convertir en un promedio de las velocidades, que esto nos va a quedar la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2, que va a ser igual a la distancia final menos la distancia inicial sobre el tiempo. Y despejando y haciendo la álgebra necesaria y sustituyendo, nos va a dar que la distancia final va a ser igual a la distancia inicial más la velocidad final por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta sería nuestra segunda fórmula. Y ya por último, para hallar nuestra cuarta fórmula, solamente necesitamos despejar el tiempo de la segunda fórmula y reemplazarlo en la segunda. Esto nos daría que la velocidad final al cuadrado sería igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia final menos la distancia inicial. Como aplicación tenemos dos ejercicios, uno sobre MRU y el otro sobre MRUA. Les voy a empezar explicando el de MRU. La velocidad de la luz en el vacío es aproximadamente de 300.000 kilómetros por segundo.
¿Cuánto tarda en llegar la luz del Sol al planeta Tierra si esto se distancia en unos 149.6 millones de kilómetros? Bueno, la fórmula para hallar tiempo es tiempo igual a distancia sobre velocidad. Tenemos los dos datos que son velocidad, 300.000 kilómetros por segundo, y la distancia que son 149.6 millones de kilómetros. Esto acá lo que hacemos es reemplazar los datos en la fórmula, y a la hora de hacer esta operación nos da que el tiempo es 498.666 segundos. Pues esto lo pasamos a minutos, y a la hora de convertirlo a minutos nos da que en minutos es 8.31 minutos. Entonces la luz del Sol se demora en llegar a la Tierra 8.31 minutos. Ahora les voy a explicar el ejercicio de MRUA. Bueno, un tren necesita 10 segundos para alcanzar su velocidad normal, que es 25 metros por segundo. Suponiendo que su movimiento es uniformemente acelerado, ¿qué aceleración se le ha comunicado y qué espacio ha recorrido antes de alcanzar la velocidad regular? Bueno, tenemos dos datos, que es el tiempo 10 segundos y la velocidad 25 metros por segundo. Para hallar la aceleración tenemos esta fórmula, que es velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Pues acá ya tenemos la velocidad inicial, que es 0, la aceleración no la tenemos, que es nuestra incógnita, y el tiempo, que es 10. Ahora despejamos la aceleración, entonces nos queda 25 sobre 10, hacemos esta operación y nos da que su aceleración es de 2.5 metros por segundo. Ahora, para hallar el espacio recorrido antes de alcanzar la velocidad regular, esa es la fórmula, que es distancia igual a distancia inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Bueno, acá la distancia inicial es 0, lo mismo que la velocidad inicial también es 0, entonces se cancelan estas dos. Entonces nos queda, ahora reemplazando, nos queda que la distancia es igual a un medio por 2.5, que es la aceleración, por el tiempo, que es 10 al cuadrado. Entonces, haciendo esta operación nos da que el espacio que recorrió fue de 125 metros. Para concluir, pudimos observar que el movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado están presentes en muchas cosas de la vida cotidiana, ya que hace parte fundamental de lo que es la física cinemática. Nos da como las bases para poder calcular todo tipo, así sea de velocidades, aceleración, tiempo y distancia de objetos que tenga alguno de estos dos movimientos. Para nosotros fue muy grato escoger este tema, ya que pudimos repasar como de una forma más profunda varios conceptos y los pudimos trabajar de una manera más organizada.